Bienvenidos a este video tutorial perteneciente al curso de TwinCAD 3 PLC Tipos de DUTs, en el cual vamos a ver qué es un DUT, haremos un ejercicio en TwinCAD 3 viendo los alias, los enumeradores, los arrays, las estructuras y los union, y por último veremos la importancia del alineamiento en memoria de estructuras. ¿Qué es un DUT? Además de los tipos de datos estándar, el usuario puede definir tipos de datos propios a través del objeto DUT, Data Unit Type, que describe un tipo de dato de usuario, como pueden ser las estructuras, enumeradores, alias y union. Para crear un DUT, simplemente hacemos botón derecho sobre alguna de las carpetas de la solución y añadimos el objeto DUT. Se nos creará este diálogo en el cual podremos definir si queremos crear una estructura, un enumerador, un alias o un union. Vamos a comenzar con el ejercicio tipos de DUT. Veis que tengo la solución creada y un proyecto de TwinCAD añadido. Lo primero que hago es añadir un proyecto de PLC estándar con el nombre tipos de DUTs. Si os fijáis, a la hora de añadir el proyecto de PLC estándar se nos generan ciertas carpetas para tener una mejor organización del proyecto. Sobre este ejercicio vamos a ver los tipos de DUTs, por lo que los iremos creando en esta carpeta. Voy a añadirme otra carpeta dentro de DUTs que va a ser la de alias. Los alias son tipos de datos de usuario que se pueden usar para crear un nombre alternativo para un tipo de dato o function block. Vamos a verlo. Me añado un DUT que va a ser con el nombre de entrada y va a ser un booleano, ciertamente. Vamos a agregar otro alias que va a ser tMessage y en este caso tMessage será un string de 50 caracteres. Para hacer uso de estos alias me generaré un programa nuevo con el nombre palias. Hago la llamada correspondiente al programa desde el main y empezamos a trabajar con los alias. Los alias hay que instanciarlos, es decir, yo puedo hacer una variable, por ejemplo, mensaje 1, que va a ser del tipo message, o entrada 1, que va a ser del tipo entrada. Al mensaje 1 puedo pasarle un string de 50 caracteres como máximo. Esto es un mensaje. Y la entrada 1 se comportará como un booleano, por lo tanto le puedo pasar un true. Compilamos para ver que estamos libres de errores. Activamos la configuración. Y cuando el equipo se ponga en Run Mode, que lo veremos en este icono, podremos descargar el proyecto. Ahí lo tenemos, hacemos el login. Le damos al play y vemos que al final hemos definido unos alias y nos podemos definir un nombre alternativo para cierta variable. En el primer lugar hemos definido un string de 50 con el nombre de tMessage y en el segundo un booleano con el nombre de entrada. Nos deslogueamos para seguir con el ejercicio y ahora vamos a ver lo que son los enumeradores. Nos creamos una nueva carpeta que sea enumeradores.
Los enumeradores son tipos de datos de usuario construidos por símbolos que hacen referencia a un valor de numeración de valor entero. Ahora lo veremos. Sobre enumeradores, botón derecho y añadimos un DUT, solo que en este caso va a ser un enumerador y el primero va a tener el nombre de código error. Vamos a ir definiendo los diferentes códigos de error. El primero va a ser que no hay error, no error, con el valor 0. El segundo, error comunicaciones, va a tener el valor 100. Error detector va a tener el valor 200 y error salida va a tener el valor 300. Bien, vemos que a la hora de generar un enumerador se nos generan estos atributos de aquí. El de qualified only y el de strict. El de qualified only lo que hace es que solo podamos acceder a un valor de enumerador con el nombre del enumerador. Y el de strict hace que tengamos errores de compilación en ciertos casos, como puede ser a la hora de realizar operaciones aritméticas entre valores de tipo enumerador o al asignarle un valor constante o no que no es un valor de enumerador. Iremos viendo estos códigos de errores. Antes de eso vamos a añadir otro enumerador que va a ser día semana. Bien, antes le hemos definido ciertos valores. Si no lo hacemos, empezarán en 0 e irán consecutivamente de 1 en 1, 0, 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, lunes será el valor 0, martes el valor 1, miércoles el 2, jueves el 3, viernes el 4, sábado el 5 y domingo el 6. Bien, vamos a crearnos ahora un programa donde trabajaremos con estos enumeradores. Se llamará penums. Hacemos la llamada desde el main y empezamos a trabajar con estos enumeradores. Hacemos zoom. Bien, vamos a generarnos el primer enumerador con el nombre de error del tipo código error y ciertos valores para interactuar con este enumerador. Bien, vamos a hacer una pequeña lógica. Si la booleana de error 1 se pone a true, el código de error será el 100. Si es el error 2, tendremos el error 200. Si tenemos el error 3, el error será el que tenga el valor 300. Y por último, si no se cumple ninguno de ellos, el valor de error será el 0. Compilamos. Y hacemos la descarga.
Si os fijáis, el valor de error es no error o el valor 0. Aquí estamos viendo el símbolo. Si tenemos el error 1, tendremos un error de comunicaciones. Si tenemos el error 2, será error en el detector. Y en el error 3, el error en la salida. Me deslogueo y vamos a trabajar con el enumerador día-semana. Vamos a definir el día de hoy, que va a ser del tipo día-semana. Y 3 variables, que van a ser b, hoy es lunes, de tipo bool, b laborable, de tipo bool, y variable uint, de tipo uint. Bien, vamos a hacer una pequeña lógica. Si hoy es igual a lunes, entonces, bien, veis que aquí me está detectando lunes como una variable nueva. Y esto es porque lo tengo que añadir como, voy a cancelar, tengo que añadirlo como día, semana, punto lunes. Esto es por el hecho de que tengo el atributo qualifiedOnly. Si lo borro, no es necesario añadir el nombre del enumerador y ya no tengo errores en lunes. Entonces, si hoy es igual a lunes, b hoy es lunes va a ser igual a true. Si no, b hoy es lunes será falso. Será laborable si hoy es mayor o igual a lunes y hoy es menor o igual a viernes. Podemos ver que si a una variable uint le pasamos el valor de un enumerador, esto funciona perfectamente. O podemos decirle a un enumerador que su valor va a ser el 7. ¿Por qué me da error aquí? Porque el 7 no es un valor válido del enumerador, porque llegaba hasta 6, que era el domingo. Si borro, esto es por el atributo strict. Si voy a día semana y borro el atributo strict, ya no me dará ese error. Pero vamos a hacerlo bien y vamos a decirle que hoy es domingo. Vamos a compilar. Aquí está haciendo una conversión implícita desde día semana a tipo uint. No es problema, hacemos el login. Y estamos definiendo que hoy es domingo, por lo tanto no es laborable y no es lunes, porque domingo, que es el valor 6, que representa el valor 6 como podéis ver ahí en la ayuda, no tiene el valor de 0, que es el lunes. Tampoco es laborable, no se cumple esta lógica y el domingo es el día 6, que lo definimos en este punto. Siguiendo con el ejercicio, vamos a crearnos un programa que va a ser p-arrays, donde trabajaremos con arrays. Definiremos ciertos arrays y trabajaremos con ellos. Para definir un array, el nombre del array
la palabra clave array, la longitud del array, que en este caso irá de 0 a 5, y el tipo de dato, en este caso string. Vamos a definir otro array, que va a ser un array de 0 a 19 de tipo int. Podemos definir arrays de dos dimensiones. Para ello, la palabra clave array y la dimensión del array. En este caso irá de 0 a 3 y de 0 a 3 para definirle las dos dimensiones. Y en este caso va a ser de tipo real. Otro array va a ser del tipo array, en este caso de 0 a 4, de tipo int. Para inicializar un array, entre corchetes, definimos los valores. Bien, para hacer el acceso a los arrays, el nombre del array y en qué posición del array queremos actuar. En este caso, el primer nombre será el nombre de Pepe. Y el segundo nombre, la posición 1, será el nombre de Manolo. Podemos hacer al contrario, definirle a un string el valor de un array. Para ello, ¿qué valor queremos utilizar? Como no teníamos generado el nombre, primer nombre, se nos genera, autodetecta que es un string y nos genera el tipo de dato. Vamos a ver cómo se usa el bucle for para recorrer todos los elementos de un array. Para ello usamos un for de una variable entera, en este caso index 1, desde la posición 0 hasta la posición 19. Hacemos lo siguiente. Añadimos el index 1, que será de tipo entero, y rellenamos el array. En la posición index 1 que tenga en ese instante, y le pasaremos a todos los índices el valor de 50. Para rellenar un array de dos dimensiones con un for, necesitaremos dos fors y dos índices. En primer lugar, el índice 2, desde la posición 0 hasta la posición 3, hacemos lo siguiente. Añadimos el índice, añadimos el siguiente for, que será de index 3, igual a 0 hasta 3, y rellenamos el array. Para ello, mi array 2D, vamos a poner que aquí sea 2D también, en la posición index 2, index 3, le pasamos el valor de 10 a todas sus posiciones. Compilamos el proyecto. Previamente tenemos que hacer la llamada desde el main, que no lo habíamos hecho. Lo compilamos. Y nos logueamos. Hacemos un cambio online. Vemos que en el primer array de 6 posiciones hemos definido dos nombres. Podríamos definirlo desde aquí. Por ejemplo, David y Juan. Y escribimos los valores. El primer nombre era el nombre de Pepe. Ya está, se lo estábamos pasando, el que estaba en el índice 0. Hemos rellenado el mi array
esas 20 posiciones con el valor de 50. Aquí podemos ver todo el array. Por último tenemos el array de 2 dimensiones que lo hemos rellenado con un valor de 10 para todas ellas, usando el bucle for. Y este array que lo habíamos inicializado, vemos que se ha inicializado correctamente. Por último, vamos a trabajar con las estructuras. Para ello vamos a generar en Dud otra carpeta que va a ser la de estructuras. Para ello, botón derecho, añadimos un Dud, en este caso va a ser una estructura, con el nombre de ficha personal. Bien, la estructura va a ser la siguiente. Va a tener un nombre que va a ser de tipo string de 30 caracteres. Va a tener un tipo de dato edad de tipo int, un tipo de dato estatura que va a ser un real, casado va a ser verdadero o falso, por lo tanto un booleano, y notas que va a ser un array de 0 a 9 de tipo uint. Vemos que hemos generado una estructura con diferentes tipos de datos. Vamos a hacer uso de esta estructura en un programa que va a ser el siguiente. P-estructuras. Hacemos la llamada desde el main también. Y vamos a trabajar con estas estructuras. Vamos a generar la ficha de Pedro, que va a ser una estructura del tipo ficha personal. La ficha de Manolo, que va a ser del tipo ficha personal. Vamos a darle zoom. Y vamos a seguir generando ciertas variables. Por ejemplo, fichas de una clase, que va a ser un array de 0 a 5 de tipo ficha personal. Vemos que podemos definir un array de estructuras. Vamos a añadir un par de variables más, que va a ser nombre alumno, que va a ser un string, y b mayor de edad, que va a ser un booleano. Vamos a trabajar con estas variables. Vamos a ver cómo podemos hacer acceso a estructuras. Por ejemplo, a la estructura de ficha Pedro. Punto. Le daremos el nombre de Pedro. Le daremos una edad a Pedro, que será de 30 años. Y, por ejemplo, si está casado o no. Vamos a decir que sí lo está, por lo tanto, un true. A ficha Manolo únicamente le vamos a pasar el nombre. No vamos a rellenar todos los campos de cada una de las estructuras. Pero bueno, ya veis cómo se hace el acceso a cada una de las posiciones de esa estructura. O nombre alumno,
podemos hacer que coja el valor de ficha Pedro de nombre. Podemos hacer comparaciones con alguna de las posiciones de la estructura, por ejemplo, ficha Pedro, punto, edad, si es mayor o igual a 18, entonces B mayor edad será true. Si no, será falso. Bien, si tenemos un array de estructuras, para hacer el acceso, por ejemplo, fichas clase, tendremos que definir la posición del array y darle un nombre. Por ejemplo, Juan. Fichas clase, la posición 0. La edad tendrá el valor de 25. Fichas clase en la posición 0. La estatura, que era un real, tendrá un valor de 1,80. Bien, a fichas clase, a la posición 1, le podemos pasar una estructura completa también, por ejemplo la de ficha Pedro. Vamos a ver que esto funciona correctamente. Hemos visto cómo hacer el acceso a la posición, nombre o la que sea de una estructura. Hemos visto cómo desde el valor de una estructura, cómo escribir en una variable. Vemos que se pueden hacer comparaciones con las posiciones de las estructuras y que podemos pasarle una estructura completa a otra estructura del mismo tipo. Compilamos y nos logueamos. Vemos la ficha de Pedro, que bueno, no la habíamos rellenado completamente. Lo podemos hacer ahora preparando el valor y escribiéndolo. Y bueno, las notas en este caso todas a 0. Ficha Manolo, únicamente le hemos pasado el nombre. Y en fichas clase tenemos un array de estructuras. En fichas clase 1 hemos definido el nombre de Juan. Y en fichas clase 1 hemos definido la estructura de Pedro, que la ha pasado completamente. Si cambiamos, por ejemplo, y le damos ciertas notas, por ejemplo, un 8, un 10 y un 9. Y lo escribimos, vemos que ahora ya se le han pasado al array de estructuras a la posición 1. Por último, vamos a ver lo que es el tipo de dato union, ¿vale? Tipo de dato de usuario que nos podemos crear a través de Dut. Bien, vamos a añadir una nueva carpeta que va a ser union. Añadimos un Dut que va a ser union y le vamos a dar de nombre u2byte. Vamos a declarar el siguiente valor, que va a ser nuint de tipo uint. Luego vamos a declarar
un array de bytes de dos posiciones, de 1 a 2 y de tipo byte. Y por último vamos a añadir una estructura. En primer lugar vamos a añadir esa estructura. Para ello añadimos un DUT, una estructura que va a tener el nombre stBits. Y va a ser del siguiente modo: b bit 1 va a ser de tipo bit. Y vamos a generar 8 bits. Bien, ahí tenemos generada la estructura y vamos a añadirla en nuestro tipo de dato union. Por lo tanto, a bits va a ser un array de 1 a 2 del tipo stBits. Bien, vamos a declarar este union en un nuevo programa que va a ser p-union y vamos a definir el tipo de dato u2byte del tipo u2byte. Hacemos la llamada al programa desde el main y compilamos el proyecto. Nos logueamos y vamos al programa union. Abrimos este tipo de dato y bueno, vamos a ver que si al primer int le defino el valor de 10, tenemos un 10 en el primer byte y el valor de 10 en binario para la primera estructura, para la estructura en la posición del array 1. Si añado aquí otro valor, vemos que cambia el valor. Es decir, porque cada uno de estos datos comienzan en la misma posición de memoria. Si cambio este valor también, tengo la variable uint. Aquí tendríamos separado por bytes, ya que el uint ocupa 2 bytes. Y de esta manera vemos cómo funciona el union. Si escribimos un 0, todo se pondrá 0. Si ponemos en el primer byte 255, se nos ponen todos los bits a true. Un concepto importante a tener en cuenta es el alineamiento en memoria de estructuras. Una variable se almacena en memoria en una ubicación determinada por su tipo de dato. Sin embargo, una estructura lo hace en función del dato más grande de la estructura. Según el ordenamiento de los datos, la misma cantidad de variables en una estructura tendrá un tamaño diferente. Es relevante a la hora de realizar la lectura de estructuras mediante ADS y sockets. Según el sistema que tengamos, tendremos un alineamiento en memoria diferente, con bloques de 1 byte, 4 bytes o 8 bytes. Vamos a ver el caso en el que tengamos 8 bytes. Si os fijáis, tenemos la misma estructura, solo que la tenemos ordenada de diferente manera. Y por ello ocupa menos en la primera opción que en la segunda opción, ya que la primera opción es más eficiente. Al declarar primero el non-real, que son 8 bytes, ocupamos este bloque completo y las segundas variables
que serían la de int y la sint, entran en el siguiente bloque. Si lo hacemos en este orden, al declarar el sint en primer lugar, inutilizamos el primer bloque y el LongReal tiene que entrar en el segundo bloque, así como el deint lo hará en el siguiente. Por lo tanto, en el primer caso usamos únicamente dos bloques de 8 bytes, por lo tanto serían 16 bytes, y en el segundo caso usamos 3 bloques y ocuparíamos un total de 24 bytes. Espero que os haya servido de ayuda este video tutorial y nos vemos en el siguiente curso de TwinCAT 3 PLC.